Yo voy a hablar de la fotografía durante Malvinas, pero de un aspecto particular de la fotografía como es la fotografía de prensa. Antes que nada, agradezco la invitación de Mirta, aunque fue su forma para que yo dé clase este cuatrimestre, que es el primero en 10 años que me tomé licencia. Así que hago mi queja acá pública. ¿Viste? Bueno, dos comentarios antes de entrar en el tema sobre la fotografía en sí como objeto de estudio. Además de que es una ausencia notable en los estudios de comunicación, donde o la ignoran o la tratan solo como ilustración, la fotografía presenta varias dificultades para ser trabajada. Yo voy a pensarlas en este trabajo como un agente histórico en concreto, que no solo guarda la memoria de los acontecimientos, sino que influyó en cómo esos acontecimientos fueron vistos y narrados. La fotografía de prensa durante la Guerra de Malvinas no fue solo una ilustración de la prensa o de las revistas, sino que fue, por un lado, el principal argumento de venta de las revistas. Todas las primeras tapas eran las fotos que no verán en ningún otro lado, las fotos exclusivas, nosotros estuvimos ahí, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el argumento de peso respecto de la credibilidad en cuanto a que el relato que narraban era cierto. Más allá de todo lo que ya sabemos de la fotografía sigue cargando la mochila de prueba, de objetividad y de credibilidad. En la Guerra de Malvinas la fotografía se usó entonces como para dar sustento a que el relato falso que se narraba sobre los hechos era cierto. Para empezar, lo que les voy a contar es muy brevemente un poquito de los antecedentes respecto de quiénes eran los fotógrafos que después vamos a ver como protagonistas cubriendo la guerra, porque los reporteros gráficos que se venían reorganizando desde 1981, desde fines del 81 y principios del 82, y muy especialmente el 30 de marzo del 82, habían salido a fotografiar lo que fue la primera gran manifestación popular contra la dictadura, que fue también la primera vez en la que hubo una represión pública y explícita de la dictadura, que se había cuidado mucho para diferenciarse del caso chileno de que se vean este tipo de imágenes. Los fotógrafos el 30 de marzo salieron a sacar esta foto. Les pido que recuerden el nombre de este fotógrafo porque lo vamos a ver más adelante. Y además vamos a ver cómo estas fotos son las que usualmente conocemos, a través de las cuales se relata la dictadura. Las habrán visto cientos de veces en todos los documentales, en todos los fascículos recordatorios de la guerra. Van a aparecer estas que son como las fotos emblemáticas, que no son ni del principio ni de mediados tiempo de la dictadura, sino que son del 82, y muchas de ellas de un solo día, que son del 30 de marzo, como la de esta que vimos recién de Daniel García o esta de Pablo Lazán. Ese día también los fotógrafos fueron especialmente buscados para ser reprimidos. Muchos de ellos terminaron detenidos, fueron golpeados, baleados con balas de goma, se les robaron sus cámaras, se les rompieron las cámaras y se les pelaron sus rollos. Ese día la dictadura vio especialmente la necesidad, ya no confiando en la autocensura o la censura de la prensa, sino en la necesidad de impedir la producción misma de las imágenes. En esta foto me quiero detener porque es un fotógrafo, Román Bonextein, que era fotógrafo de la agencia Telam, que es perseguido por la policía, y vemos una secuencia en donde él se trata de escapar, ¿no? El fotógrafo que sacó estas imágenes, que sacó esta secuencia, es Lucio Solari. ¿Por qué les digo los nombres? Primero porque los vamos a ver después en acción durante Malvinas. Poder intentar y quebrar en algunos casos ese discurso lineal que digamos, fue homogéneamente de apoyo y de pilar fundamental respecto del relato falso de la guerra. Estas son otras imágenes de ese día, son muy festejadas también por los fotógrafos, y esto, en honor a que venía Florencia, es una caricatura que el Ángel le hizo hace unos años nomás, es actual, en homenaje a aquellos años de regalo a los fotógrafos, y se la regaló a un fotógrafo que está aquí presente, que es docente de esta casa, que es Julio Menaconi. Así que bueno, lo menciono porque está aquí de invitado especial.
El operativo de desembarco en Malvinas, que supuestamente fue sorpresivo para todo el país, no fue tan sorpresivo para algunos medios. Esta etapa, que debería ser una etapa antológica de la historia de los medios en nuestro país, dice: Argentina recupera las Malvinas, periodismo de anticipación. Y es la etapa de 7 días del 31 de marzo del 82. Y se la debo a María Esperanza Sánchez, que es una licenciada en comunicación que hizo su tesis sobre Malvinas y que es una tesis excelente, de mucho trabajo, sobre la fotografía de prensa en Malvinas. Como la cobertura de gente fue, digamos, tan paradigmática respecto de la construcción de ese relato triunfalista y engañoso de la guerra, nadie estudió 7 días. Entonces acá dejo como temas posibles de tesinas, porque hay mucho por seguir investigando al respecto. La cobertura de esos días, de los diarios, se vio efectivamente complicada, porque los medios que se venían animando a criticar al gobierno o a mostrar la represión, como por ejemplo el Diario Popular, tuvieron que en 3 días sumarse a la euforia y a los festejos. En este caso vemos estas 2 tapas y les pido que se detengan en la foto que acompaña el Diario Popular del 3 de abril, porque les voy a contar en detalle cómo se construyó esa imagen. El desembarco en Malvinas había estado planificado en realidad como un gran acto simbólico. Se basó en 2 premisas falsas y contradictorias entre sí. La primera era que a pesar de la ocupación militar de las islas, Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente, sino que solo lo haría diplomáticamente en los foros internacionales. ¿Por qué digo contradictorio? Porque la segunda premisa era que en caso de que sí hubiera conflicto, Estados Unidos no apoyaría a Gran Bretaña. Y para el desembarco se habían dado 3 órdenes de ejecución. La primera era que tenía que haber secreto militar absoluto, cosa que, como vimos con la etapa de 7 días, no se cumplió. La segunda era que no podía haber bajas inglesas ni kelpers. Y la tercera era que tenía que durar lo menos posible. La idea original era desembarcar en las islas, dejar un contingente de 500 soldados y replegarse para negociar diplomáticamente. No estaba en la hipótesis de las Fuerzas Armadas entonces que se podía llegar a una guerra real. La prensa de entonces lo que trató de hacer es mostrar justamente y apoyar la euforia de la recuperación de las islas. Estas son las fotos que se pudieron ver homogéneamente en la prensa de entonces. Construyó esta imagen, que fue enviada el mismo 2 de abril en papel fotográfico a todas las agencias locales y que fue el hazmerreír de los fotógrafos, porque era imposible que, siendo el 2 de abril el desembarco, hayan enviado desde Malvinas la foto revelada en avión y haya llegado a tiempo para ser repartida. Esta foto, en realidad, fue armada en los terrenos de la Escuela de Mecánica de la Armada y asemejaba a la gran fotografía famosa de George Rosenthal, que también fue posada, pero eso es otra historia que no tengo tiempo de contar, que hablaba de una victoria de la Armada norteamericana sobre las tropas de Japón en la Segunda Guerra. ¿Quién entonces tomó las famosas fotos que nosotros conocemos sobre el desembarco de las Islas Malvinas? Las tomó un fotógrafo que se llama Rafael Wollman y que estaba en las Islas Malvinas prácticamente de casualidad. Les cuento un poquito la historia porque es increíble. Rafael Wollman era fotógrafo de la revista Gente hasta diciembre del 81, que lo habían echado por reducción presupuestaria. A él y otros 3 compañeros. Con las indemnizaciones formaron una agencia de noticias independiente llamada ILA, Imagen Latinoamericana. En ese momento no había otra agencia de fotografía en el país. Y lo que empezaron a hacer es pensar coberturas para venta internacional. Y se propusieron a Gama, que era la principal agencia fotoperiodística de Francia de ese momento, como corresponsales en América del Sur. Le proponen coberturas que puedan interesar internacionalmente y en diciembre, como habían iniciado una ronda de negociaciones por Malvinas en Nueva York, se les ocurrió que era un buen argumento contar un poco sobre la geografía de Malvinas, ya que nadie la conocía. Si no la conocía,
conocían ellos, no la conocíamos en Argentina, tampoco en otros lados, con lo cual Gama compra, les acepta y compra el reportaje. Es así que Wallman viaja, elegido por sus compañeros porque era el que mejor hablaba inglés. Wallman viaja el 23 de marzo, llega a las Malvinas y en esos días se desencadena el conflicto de las Georgias. Se las hago más cortas porque no tenemos tiempo. La cuestión es que el 1 de abril el gobernador inglés en Malvinas, Rex Hunt, avisa, porque le llegan los informes de Inglaterra, que están viniendo las tropas argentinas a desembarcar en las islas. Lleva a todos los argentinos que estaban en las islas a una municipalidad donde los dejan prácticamente detenidos, pero a él le respeta su rol de reportero gráfico y junto con 3 periodistas ingleses que habían viajado a cubrir el conflicto de las Georgias, los aloja en la casa de al lado de la del gobernador, que era la casa del chofer. ¿Qué significa esto y por qué estos detalles les cuento? Porque Wallman es un fotógrafo profesional que está haciendo un trabajo de cobertura para una agencia internacional, una de las más importantes del mundo en ese momento, como era Gama, y está alojado y con libertad para trabajar en la casa de al lado del gobernador inglés el 1 de abril a la noche. Les cuento este panorama para que se entienda, ¿no? Con las luces del amanecer desembarca el barco, ¿no? Argentino con surro de fotógrafo, y Wallman saca las primeras tomas desde la casa del chofer del gobernador y cuando empiezan los movimientos sale y empieza a fotografiar. En esos momentos él toma esta imagen y toma esta otra imagen. O sea, el gobernador inglés en las islas hasta ese momento lo deja trabajar libremente y los argentinos después, los soldados argentinos, también lo dejan trabajar libremente porque supone que si está ahí, vino con ellos. O sea, en el barco vinieron 900 personas, pero además no fue un solo barco, vinieron otros. Yo les iba a contar una anécdota que en el barco, esto sabía que le iba a gustar, en el barco les pasaban películas del gordo Porcel. Y cuando estaban por desembarcar, les pusieron por los altoparlantes una canción muy de moda en ese momento que era Lanza Perfumes. Rita Lee. Bueno, Rita Lee, Lanza Perfumes. Qué viejo. Bueno, volvamos a Wallman. Entonces Wallman empieza a sacar y como todo sucedía al lado de la casa del gobernador, los comandos argentinos, bajo las órdenes de Seynoldin, envalentonados, con la superioridad eran 900 contra 80, porque había 80 soldados ingleses en las islas en ese momento, los hacen tirar al piso y disfrutan, por supuesto, de hacerlos caminar con las manos en alto. Wallman saca estas fotos para Inglaterra, obviamente, por lo que significaba. Imagínense una potencia colonizadora, rendida, tirada en el piso, con las manos en alto, en el confín del mundo por unos ignotos soldados argentinos. Para las Fuerzas Armadas Argentinas, porque ellos habían programado la foto de zurdo con la banderita argentina y punto. Y para la población en su conjunto, porque estas fotos fueron la punta de lanza de la cobertura de gente para demostrar la superioridad argentina y empezar a crear el discurso de una victoria rápida, efectiva y posible. Wallman llega a Argentina. No les puedo contar los detalles, son muy interesantes de cómo estas fotos son vendidas a Atlántida y a Gama, y el director de Gama en ese momento se las lleva rapidísimo a Europa y estas fotos empiezan a salir publicadas así. Este es un diario inglés, Rendidos. L'Illustré, jugando, ¿no?, con Dios salve a la reina. Una de las principales revistas ilustradas francesas, La Inglaterra humillada. Rendido, de Sun, el principal diario sensacionalista inglés y el de mayor venta en Inglaterra en ese momento. Stern, una de las principales revistas alemanas. Acá dice algo de la guerra del fin del mundo. Italia, más en alto la Inglaterra. Y por último, en Gente, la cobertura, vimos rendirse a los ingleses. En ese momento ya Wallman vuelve a ser de Gente, lo recontrata en 2 segundos, porque dice, fuimos el único medio periodístico que estaba allí, las fotos exclusivas que solo eran Gente. Ya estamos en tiempo. Sí. Solo les voy a poder contar esto. La verdad es que
la historia de la fotografía de prensa durante Malvinas es increíble, todo lo que hay para ser narrado y repuesto y reconstruido. Solamente decir que sí vale la pena preguntarse en este caso cuál es el poder real y simbólico que tuvieron las imágenes, cuál fue el peso que tuvieron en el curso de los acontecimientos, porque para las respuestas que Inglaterra dio, las respuestas simbólicas y materiales que Inglaterra pensó respecto de la guerra, estas fotos no fueron inocuas. Dejo acá porque hay mucho más para contar, pero no se nos